creo también que todos vosotros sabéis en qué lugar de la Biblia estamos. ¿En qué salmo estamos? ¿Alguien me lo dice? Qué flojito lo dicen. En el Salmo 119, ¿no? Que es el salmo más largo de todos los salmos de la Biblia, ¿no? Que forma parte del libro más largo de toda la Biblia, que es el libro de los Salmos también, ¿verdad? Entonces vamos a continuar hoy con esta meditación. ¿Os acordáis que estamos descubriendo cuáles son las maravillas y las excelencias de la palabra de Dios? Vimos, vamos a repasar un poquito, vimos la primera estrofa del 1 al 8, que nos enfatiza que el hombre que obedece la palabra de Dios tiene verdadera felicidad. ¿Te acuerdas? La segunda estrofa hablamos para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes. Y nos dice que el joven puede guardar su camino puro viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y el domingo pasado, nuestro hermano Pedro estuvo compartiendo dos palabras que marcan y martillean este salmo. Una es avívame y la otra es vivifícame. Y el salmista hace énfasis en esto, querido hermano y querida hermana. Cristo te salvó para vivir una vida plena y completa en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, para eso nos salvó. Cristo dijo que yo he venido para que tengáis vida, pero cualquier vida, no, dice vida en abundancia, vida plena. Y a mí me asombra, hermanos, en el ministerio pastoral, cuántos creyentes siendo ricos viven pobres. Se conforman con vivir una vida mediocre en lo espiritual. Y no hay en ellos una aspiración profunda a decir, Señor, lo que dice el Salmo 61, quiero ver tu poder y tu gloria. Quiero experimentar tu poder en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. Quiero verte a ti obrar. ¿Cuántos lo desean? Porque eso es lo que Él nos ha prometido, una vida plena y una vida en abundancia. Y el escritor del Salmo 119 capta eso, ¿verdad? ¿Y qué le dice a Dios? Vivifícame. Quiero una vida plena, una vida completa en ti, en todas las áreas, ¿no?, de mi vida. Y hemos señalado dos estados el otro día que hacen que no estemos viviendo esa plenitud. Uno es el alma abatida, la depresión. Se ha hecho en Europa y en los países afluentes la enfermedad más típica. Y el otro es la ansiedad. Y hablábamos también de las aflicciones. Y el Señor quiere ayudarnos a atravesar esas situaciones sin que debiliten nuestra alma, nuestro corazón y que nos priven de esa vida abundante que Jesús tiene para nosotros. Y nos hacíamos una pregunta, ¿qué es avivamiento? ¿Por qué oramos por avivamiento? ¿Tú oras por avivamiento en España? España es un país que nunca ha tenido un avivamiento, tal como bíblicamente se puede describir, ¿verdad? Nuestra tierra no ha experimentado, así como otros países de América Latina o Inglaterra, por ejemplo, han experimentado una visitación poderosa de Dios. Estamos en una tierra, ¿verdad?, que necesita avivamiento. ¿Eres consciente de eso? Estamos en una tierra que necesita avivamiento. El avivamiento es un despertar espiritual que nos lleva a la conversión, a la restauración y a la vuelta a Dios. Y vimos tres ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? El rey Josías. ¿Por dónde le vino el avivamiento a Josías? Cuando volvieron a descubrir la importancia de la palabra de Dios. El otro que experimentó avivamiento fue Nehemías. Habían vuelto del cautiverio. La gente estaba muy despistada espiritualmente, muy descentrada. Pero se reunieron del día hasta la noche para leer la palabra de Dios. Y conforme la palabra de Dios era leída, creída, explicada y puesta en valor, el Espíritu de Dios se derramaba. Y el otro que vivió un avivamiento fue Ageo. La gente estaba muy entretenida con sus cosas. Y Dios les llama la atención y le dice, mientras vosotros me pongáis a mí el último y vuestro dinero y vuestras riquezas lo primero, es saco roto. Porque estáis al revés. Están cambiadas las prioridades. Y creo, hermanos, con todo mi corazón, que ese es nuestro problema de la iglesia en los países ricos. ¿Verdad? Que hemos puesto la confianza en las cosas materiales que no nos dan confianza. Porque la vida del hombre no consiste. Y hemos relegado al Señor. Trabajamos tanto que no tenemos tiempo. No nos queda tiempo. En el fin de semana hablando y compartiendo con los hermanos, parece que ya no nos queda tiempo.
¿verdad? Entre los trabajos, las largas jornadas, los diferentes distracciones que tenemos en los diferentes implementos, parece que ya no queda tiempo para darle al Señor tiempos de oración, tiempos de la palabra, tiempos en familia, tiempos con los hermanos. No queda tiempo, solamente el domingo y corriendo. Algo hay que ajustar ahí, hermanos, ¿verdad? Algo hay que ajustar ahí. Entonces el avivamiento lo produce la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Llevándonos a estas conductas: arrepentimiento, santidad, pasión por Cristo, predicación sólida de la palabra, el mover de los dones, las sanidades y los milagros para una sola cosa: para alcanzar a las almas perdidas. El avivamiento, hermanos, tiene dos lados, es una moneda de dos lados. Tiene la parte sobrenatural, que es Dios, ¿verdad? Dios lo da, pero tiene también la parte nuestra, ¿no? Es decir, buscar al Señor, tener hambre y sed de su Santo Espíritu, intensificar la oración y el clamor. Por eso tiene sentido que el domingo ayunemos, hermanos, porque queremos ser una iglesia avivada. Yo no sé si tú lo tienes claro, yo lo tengo muy claro. Yo no me conformo con cualquier cosa. Yo quiero ver a Dios obrar en la iglesia. Quiero ver su Espíritu moviéndose en nuestras vidas. Quiero ver personas transformadas por el poder de Dios. Quiero ver crecimiento, ensanchamiento y multiplicación. Amén. Y eso que requiere pagar un precio, iglesia. Eso requiere pagar un precio. Disponernos, humillarnos delante del Señor. Confesar el pecado, volver a la santidad en arrepentimiento, un deseo ardiente de la palabra y la adoración en la presencia de Dios. Eso es avivamiento. Entonces hoy, habiendo repasado eso, vamos a ir al Salmo 119 y vamos a arrancar del versículo 33 al 36. Dice, fijaros, enséñame, oh Jehová, lo tenemos aquí, ¿verdad? El camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Espíritu Santo, te pedimos que tú unjas nuestros labios, que tú unjas nuestros oídos, que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra, que podamos ser buena tierra en esta mañana, Señor, donde tu palabra cae y produce mucho fruto. Espíritu de Dios, ilumínanos, oh Dios, abre nuestro entendimiento a lo que tú quieres que hoy recibamos. En el nombre de Jesús, amén. 4 énfasis. Pasa a la siguiente, fijaros, en estos 3 versículos. Enséñame. Fíjate qué clamor. Enséñame, le dice el salmista a Dios. Dame entendimiento. Guíame, inclina mi corazón. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Las emociones suben y bajan, pero el salmista está convencido. Yo no sé si tú estás convencido de esto, de estas 4 necesidades. ¿Cuántos años llevas caminando con el Señor? Fíjate, él era una persona que conocía a Dios, pero le pide 4 cosas que las quiero hacer mías en esta mañana. Las siento como necesidades profundas en mi vida. La primera, enséñame. Señor, necesito que me enseñes. La segunda es, dame entendimiento de las cosas tuyas, de las cosas espirituales. Dame entendimiento. Abre mi entendimiento espiritual. La tercera, guíame. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar? Y a veces, hermanos, no buscamos guía del Señor. Simplemente, bueno, me han ofrecido este trabajo, me parece bien, lo cojo y ya está. Pero no he doblado mis rodillas, no me he puesto a orar. Señor, ¿es el trabajo que tú tienes para mí? ¿Es lo que tú quieres para mí? Emprendo amistades, relaciones, negocios. ¿Realmente le he pedido guía al Señor? Porque luego queremos que Dios nos bendiga, pero si no le pedí guía, si no conté con Él, ¿cómo me va a bendecir? Si Dios bendice lo suyo, no lo tuyo. Y la última, inclina mi corazón. Entonces vamos a ver esto, cómo el salmista lo vive y cómo lo estás viviendo tú. Estamos ante un escritor que dice algo muy claro: no lo sé todo, no lo sé todo, ¿verdad? Al contrario, me veo en la vida espiritual, me veo inepto, ignorante, y le pido al Señor con mucha humildad: enséñame tu palabra e instrúyeme en tus mandamientos. ¿Te acuerdas que así se veía Pablo? Vamos a leerlo en Filipenses. Pablo, que era un gigante espiritual, cuando él se para y nos abre su corazón. Este capítulo es un capítulo muy autobiográfico, Filipenses 3. En el versículo 12 al 14, Pablo abre su corazón y fijaros lo que confiesa en cuanto a su andadura espiritual. Dice: no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba alineado con el salmista. Le está diciendo aquí a Dios, enséñame. Le está diciendo aquí a Jesús, dame entendimiento. Guíame, inclina mi corazón a tus cosas. Y yo veo 4 aspectos importantes en este versículo para un creyente que de verdad quiere crecer. ¿Quieres crecer en el Señor? ¿Quieres crecer en el Señor de verdad? Bueno, el crecimiento demanda por tu parte y por mi parte una disposición, ¿no? Y son 4 aspectos muy sencillos. El primero, vivir como un discípulo. Bueno, ¿qué es un discípulo? Es una palabra que se repite continuamente en el Nuevo Testamento, sobre todo en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Y para ponerlo fácil, es simplemente un aprendiz, es un alumno. Eso es un discípulo, ¿no? Un seguidor. Recuerdo cuando vivíamos en Canadá, que ese año nevó desde octubre hasta abril. Pero un día en la mañana salimos cada uno a nuestra escuela, ¿no? Cada uno íbamos a una escuela y estaba nevando y nevando y nevando, ¿no? Y ese día me tocaba a mí recoger a las niñas y estaba nevando, o sea, creo que había como esta altura de nieve. Entonces íbamos en el autobús nos dejaba en la parada y mi pregunta como padre era, vale, ahora, ¿cómo llego yo hasta casa con esa nieve? ¿Cómo llego yo hasta casa? Entonces iba equipado con botas de goma y se me ocurrió lo siguiente. Dije, bueno, tengo 2 niñas, una de 3 y otra de 4 años. Entonces cogí a una, la puse aquí, ¿no? Y a la otra, a la mayor, le dije, mira, tienes que hacer una cosa. Yo voy a ir pisando la nieve y haciendo un agujero y tú tienes que meterte en los agujeros que yo haga hasta que seamos capaces de llegar a casa. Y bueno, lo conseguimos. Esta es para mí una experiencia de lo que es un discípulo, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Es alguien que camina en las pisadas de su maestro, ¿no? Jesús, ¿te acuerdas que él predicó a las multitudes, sanó a las multitudes? Pero el llamado que él hizo no fue el que quiera ser el fan mío, el que quiera, digamos, pues hacer otro tipo de actividad conmigo. No, él dice, el que quiera ser mi discípulo. O sea, Jesús llamó a las personas al compromiso, a ser seguidores y aprendices. Y esa tiene que ser nuestro enfoque de la vida cristiana. Tú y yo somos llamados a ser discípulos de Jesús. Y quiero que leamos 2 textos que están en la pantalla, donde Jesús enfatiza este aspecto de lo que es seguirle a Él. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos 3 cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mis discípulos, si quiere andar en mis pisadas, 3 requisitos. 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz. Y 3, sígame. En Lucas 14 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, Jesús les dijo, Jesús no era deslumbrado por los números, por los miles de personas. Eso a Jesús no le deslumbraba para nada. Se volvió a la gente con un montón de valor y les demandó lo mismo que sigue demandando hoy, y es compromiso. ¿Qué les dijo? Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, entendamos bien la palabra aborrecer. La palabra aborrecer significa amar menos, ¿verdad? Cuando yo sigo a Cristo, tengo que colocar después de Jesús en un segundo plano, ¿verdad?, las otras relaciones. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, para que podamos realmente aprender y ser guiados, necesitamos tomar un compromiso radical con Jesús. Y es estas 3 partes que vamos a desgranar en un momento, ¿no? La primera dice, negarnos a nosotros mismos. Si os habéis fijado que desde que un bebé nace, él quiere, digamos, mandar, él quiere llevar el control, ¿verdad? Trata a través del llanto de que la mamá y el papá hagan lo que él quiere, ¿no? Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, lo primero es que tienes que dar muerte al yo, tienes que destronar al yo de tu corazón, ¿no? Porque solamente aquellos que han quitado el ego
del centro de sus vidas y han permitido a Cristo ser lo primero, ser el centro, ser el Señor absoluto, pueden amar a los demás como a sí mismo. Fíjate en algo, un discípulo solamente puede ser el tercero. Primero está Cristo, luego los demás y en tercer lugar estás tú. Si realmente tú eres el primero, no amas a Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo yo. Yo no soy el primero, yo no soy el que manda, yo no soy el rey, no, es Cristo el que ha ocupado ese lugar. Así que la primera condición de un discípulo es niéguese a sí mismo. La segunda es tomar la cruz. Claro, nosotros vemos hoy una cruz aquí en el cuello y decimos qué adorno más bonito, o la vemos en un camino o en un lugar. Y ya hemos perdido la conexión histórica de lo que significaba, ¿no? Si nosotros oímos hoy la palabra, ciertas palabras como cáncer, etcétera, asociamos sin querer, bueno, ¿será que se va a morir? ¿No? Entonces, en la época de Jesús, cruz significaba la muerte más horrorosa, la muerte más lenta y de mayor sufrimiento que se había diseñado hasta entonces. Y cuando Jesús dice, bueno, ¿quieres ser mi discípulo? Ajá, pues tienes que tomar la cruz, el madero, ¿no? E ir al lugar de la crucifixión. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? De que ser un discípulo es dar muerte cada día por el poder del Espíritu Santo a nuestra vieja naturaleza. Dar muerte a nuestra vieja naturaleza. El yo está destronado y ahora no es la vieja naturaleza la que nos gobierna, ¿verdad? Sino es Cristo Jesús. Quiero que leamos en Romanos 8:13. No lo tenemos ahí. Romanos 8:13, aquí Pablo nos está hablando de la vieja naturaleza, de la carne, y fijaros lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿no? Y en el libro de Gálatas, también capítulo 5, cuando está hablando de este aspecto de seguir a Jesús, en el versículo 24, dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego mi vida ya no es como antes, ¿no? Lo viejo no me gobierna, sino que estoy viviendo, ¿no?, una nueva vida donde por el poder del Espíritu Santo estoy dando muerte completamente a mi vieja naturaleza. Y lo tercero que dice es seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos, el yo queda destronado, ¿verdad? Tomamos la cruz, es una muerte dolorosa y lenta de la vieja naturaleza y seguimos a Jesús. Es decir, andamos en sus pasos. Hay un libro muy bonito, si puedes leerlo, que va con esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Es una pregunta frecuente para ti? Si me siento a ver una película, ¿Jesús se sentaría conmigo a verlo? Hay que hacerse esa pregunta, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si estoy haciendo una actividad de ocio, ¿Jesús estaría conmigo? ¿Jesús entraría conmigo en este lugar? Es una pregunta que debe ser normal en un discípulo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Por qué? Porque mi voluntad se ha rendido completamente a la suya y ahora soy su esclavo y vivo solamente para agradarle. Fíjate lo que dice Gálatas 5, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que gobierna mi vida, ¿no? Entonces, acordaros que ser un discípulo es un aprendizaje espiritual, es un cambio, es una transformación, es un proceso, ¿no?, que se produce por el ejemplo y también por la relación. ¿Qué les decía Pablo a los corintios? Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Y cuando Jesús les llama la primera vez a los discípulos en Juan, muy interesante este aspecto, Juan capítulo 1, versículo 37, les llama a varios de ellos y les dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y fueron a estar con él, ¿verdad? A convivir con él, a pasar tiempo con él, ¿no? Cuando Jesús les escoge, en otro lugar lo vemos, Mateo 4, 18. Fijaros qué marca Jesús en cuanto a la vida de un discípulo. Está en Mateo 4, versículo 18 al 22. Dice aquí
andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, fijaros el llamado, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, ¿no? Este es el llamado de 4 de sus discípulos. Y si avanzamos un poquito más en Marcos, encontramos también otro momento importante de Jesús con los discípulos en el Marcos capítulo 3, versículo 13, y aquí nos cuenta esto: después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, ¿no? Escogió a 12, los hombres que iban a ser sus sucesores cuando él regresara al cielo, ¿no? Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Fíjate los propósitos: pasar tiempo con Jesús, para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Y luego da el nombre de cada uno de ellos. La iglesia primitiva, cuando hablaba de los creyentes, ¿sabes la palabra que utilizaba? ¿Te has dado cuenta de leer Hechos? Siempre usaba la palabra discípulo, ¿verdad? Usaba la palabra discípulo. Hechos 6 nos habla del crecimiento y tiene 2 frases que ves aquí. En aquellos días, como creciera el número de ¿qué? No dice de asistentes, no dice de creyentes tampoco. Dice de personas radicalmente comprometidas con Cristo. Personas que habían determinado, ¿verdad? Negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Y esto es lo que la clase de iglesia que Hechos nos habla, ¿no? Que seamos. Al final del trozo dice, crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El número de discípulos, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto. Crecía el número de personas comprometidas, ¿no? En seguir a Jesús, negándose a ellos mismos, tomando la cruz y siguiéndole. Y nos dicen más adelante, en otra multiplicación grande, que es lo que estamos estudiando en los grupos de hogar, en Antioquía, que crecía el número de discípulos, y por primera vez en Antioquía a los discípulos de Jesús, ¿cómo se les llamó? Cristianos, por primera vez. ¿Y cristiano qué significa? Pequeños cristos, seguidores de Jesús, que andan en los mismos pasos, en el mismo estilo de vida de Jesús. Ahora fíjate una cosa, cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo y tu vida es transformada y cambiada, no solamente tú te conviertes en un discípulo que tiene un compromiso radical de vida con Cristo, sino que tú empiezas a hacer discípulos también, ¿no? Gastas tu vida en acompañar a otras personas para que lleguen a ser discípulos de Jesús. El discipulado involucra un cambio total, ¿no? De hábitos en nuestra vida, ¿no? El escritor evangélico C.S. Lewis decía esto: la iglesia existe con el único propósito de llevar hombres a Cristo y de hacerlos pequeños Cristos. O sea, no solamente es llevar a las personas a que conozcan a Jesús, nuestra misión, sino que esas personas que reciben a Jesús se conviertan en verdaderos discípulos, que toman el compromiso radical de vida, de negarse a ellos mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús, ¿no? Pablo dice, sufro dolores de parto. ¿Por qué? Porque Cristo se ha formado en vosotros. Eso es lo que le preocupaba a Pablo, que los Gálatas, en este caso, no solamente fueran muchos en número, ¿no? No solamente eso, sino Pablo lo que quería es ver a Cristo formado en ellos, que realmente se convirtieran en verdaderos discípulos de Jesús. Así que escúchame bien, todos nosotros que hemos creído en el Señor entramos en un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Bueno, ser discípulos. Es un proceso de aprendizaje, de enseñanza y de restauración, escúchame, que dura toda la vida. Las bodas para mí son una oportunidad excelente de hablar con las personas, con los invitados. Y lo aprovecho, ¿verdad? Cada momento. Y estuve compartiendo con algunas de las personas que habían invitado, que no eran creyentes, ¿verdad? Y me preguntaban qué hacen, porque nunca habían ido a una iglesia evangélica, era la primera vez que vieron una boda evangélica. ¿Y ustedes qué hacen? Y yo les decía, la iglesia para nosotros es un hospital, es un lugar donde las personas son sanadas y restauradas para vivir una vida plena
en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, qué importante si tú realmente has tomado la decisión de seguir a Jesús. Es fundamental que tengas esta actitud, si no, no te vas a desarrollar como discípulo. No, enséñame tu palabra, dice el salmista aquí, cada día para obedecerla. Amén. Es la actitud de un discípulo, vivir como discípulos de Jesús. Lo segundo que vemos, déjate enseñar. El ser enseñado, el ser corregido, el aprender es una actitud vital y esencial en la vida de un discípulo. O sea, si lo es en lo profesional, que los buenos profesionales se están formando continuamente. Tú sabes, por ejemplo, que los pilotos de las aerolíneas obligatoriamente tienen que tener sesiones de reciclaje donde a través de una serie de mandos no simulados, de simuladores, tienen que afinar sus capacidades para despegar y para aterrizar. Un piloto no es ya soy piloto y vivo de la renta. No, señor, las compañías les obligan a mantenerse al día, ¿no? en sus habilidades. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cuerpos de policía, de militares, etcétera. Tienen sesiones de tiro y tienen que estar al día, ¿no? Bomberos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate una cosa. Como cristianos, en la vida espiritual, ¿cuánto más necesitamos tener esa actitud vital, ¿no? De ser enseñado, de ser corregido, de aprender? Y el escritor del Salmo, quiero que lo recorramos en un momentito. Fíjate cómo lo vive, porque todo el Salmo está con este mismo clamor. Vamos a, si tienes ahí la Biblia, ábrela aquí en el Salmo 119 y vamos a ir viendo los versículos. En el versículo 12, fíjate lo que dice. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. El versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Versículo 108, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Versículo 124, otra petición, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Y el versículo 135 dice aquí el salmista, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ahora, Dios utiliza una escuela que a ninguno de los que estamos aquí nos gusta. Ninguno quiere matricularse en esa escuela y quiere estar en esa universidad, pero es parte de la vida, te guste o no te guste. Si no has pasado por ella, vas a pasar en algún momento, ¿verdad? Y es la escuela por la que pasó Job. Job tuvo que atravesar una prueba dura para llegar a desarrollar esa actitud en su vida, la actitud de dejarse enseñar, ¿verdad? Y podemos caer a veces en el error, cuando llevamos años de discípulos, de que ya aprendimos todas las lecciones y de que somos creyentes, entre comillas, ya maduros. Pero fíjate Job lo que tuvo que aprender. Vamos a Job capítulo 34. Job capítulo 34, versículo 32, lo tenemos aquí. Fíjate lo que le dijo a Dios en medio de todo lo que estaba pasando. Le dijo, enséñame lo que yo no veo. Y dice que el capítulo 1 dice que no había justo como Job. No había una persona como él espiritualmente. ¿Y qué tuvo que venir a decirle a Dios? Señor, enséñame lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más, perdón. Y en el capítulo 42 dice, respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, fíjate, un hombre justo, cual ninguno. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Wow. Wow. En medio de la escuela de la prueba, de la tribulación, de la dificultad, ¿verdad? Job se da cuenta, no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Quién soy yo para preguntarle a Dios? ¿Verdad? Yo creía, pero no le conozco. Necesito que Él me enseñe. ¿Has llegado a ese punto, hermano, hermana? De pedirle a Dios
como hace el salmista aquí, como hizo Job, necesito que me enseñes. Ahora, cuando un creyente llega a ese punto, para él leer la Biblia es una imperiosa necesidad. Necesita comer la palabra de Dios en su casa, en la iglesia, en el grupo de hogar. Todo lo que se alimenta de la palabra de Dios es poco. Todo le parece poco. ¿Por qué? Porque realmente hay en él ese clamor: Señor, enséñame. Y sabéis, en la vida humana, en la vida del creyente, hay muchas realidades espirituales que no soy capaz de verlas ni de entenderlas. Necesito experimentar la revelación de Dios. Revelar significa que se corre el velo y que mis ojos espirituales ven las verdades de Dios. Necesito reconocerlo, necesito que Él me revele. En la vida familiar, en el matrimonio, uno se da cuenta de que hay principios que hasta que Dios no te revela eso, Dios no te muestra eso, tú sigues siendo tozudo y repitiendo el mismo error que te está doliendo un montón, pero sigues hasta el día que el Señor abre tus ojos y te permite ver eso. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, amigos, necesitamos dejarnos enseñar, pero de verdad. Necesitamos esa sabiduría práctica de la vida. ¿Cómo manejo mi dinero? La palabra de Dios tiene tanto. ¿Cómo hago los negocios de acuerdo a cómo Dios quiere para la bendición de mi vida? ¿Cómo manejo mis relaciones personales, mis amistades? ¿Cómo manejo todo eso? La palabra de Dios, hermano, está llena de sabiduría. Lo importante es que yo vaya a ella con ese corazón. Señor, enséñame. Necesito aprender, ¿no? Entonces, fíjate lo que Job descubre. Si tú lees el libro de Job, hay algo que te va a llamar la atención. Dios no contesta ni una sola pregunta de las que Job hace. No contesta ni una sola pregunta. Porque a donde le lleva Dios a Job es a darse cuenta de lo hormiga que es, de lo insignificante que es, frente a un Dios soberano y maravilloso que Él no puede meter aquí. ¿Sabe lo que les pasó a los primeros astronautas que llegaron a la Luna, verdad? Uno de ellos era cristiano. Y cuando la cápsula salió de la órbita terrestre y empezaron a ver la Tierra, ahí, escribieron este himno: yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, pero ahora me doy cuenta que grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, cuán pequeñito el mundo es, como una bola de cristal. Sube hasta el cielo y lo verás. Cuando tú te das cuenta de lo pequeños que somos y de lo grande y poderoso que es Dios, de la sabiduría que Él tiene, que le dice: Señor, enséñame, enséñame. Y esa fue la experiencia de Job. Job se dio cuenta de que no podía meter a Dios en su cerebro, que Él es infinito e insondable. Se dio cuenta que Dios lo puede todo. Se dio cuenta de que yo no puedo oscurecer a Dios con mis preguntas sin sentido y mis razonamientos. En el capítulo 38, ¿verdad? Me conmueve cuando Job llega al final de esta experiencia tan poderosa. Capítulo 38, versículo 1 y 3 dice: entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza Dios a hacerle preguntas y Job se queda y no le puede contestar ni una. ¿Verdad? Déjame que yo te pregunte, a ver si tú eres capaz de contestarme. Y en el capítulo 40, del 1 al 5, dice: además respondió Jehová a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Cuántas personas nos encontramos cuando vamos a los parques? Si Dios es Dios, ¿por qué la guerra de Ucrania? Si Dios es Dios, ¿por qué el inocente, no? Quieren sentar a Dios en un tribunal y dejarle en ridículo. Y Dios no se toma la molestia de contestar esas preguntas. Simplemente les dice: mira la cruz de Jesús. Ahí está la respuesta. El inocente, el puro, el santo y el limpio, hecho pecado y sufriendo por ti y por mí. Ahí está mi respuesta. Aleluya. Dice... seguimos, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y le dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Nosotros no podemos entender a Dios, queridos, es demasiado maravilloso. Necesito que Él me enseñe. Necesitas que Él te enseñe. Es necesario cambiar nuestra actitud hacia Dios, incluso como creyentes, ¿verdad? Necesitamos ser enseñados
corregidos y aprender continuamente. A Job tuvo que ser la prueba la que lo sacudió y le llevó a ese límite, a ese punto, porque él se creía un hombre justo, pero no se había dado cuenta de todo lo que quedaba por aprender todavía. ¿Te has dado cuenta tú de todo lo que te queda por aprender? ¿Cuánto nos queda por aprender en la vida espiritual? Si nos queda en lo humano, ¿verdad? Si nos queda en lo humano y en lo profesional por aprender, imagínate en lo espiritual, ¿cuánto nos queda por aprender? Así que lo primero, vivir como un discípulo. Lo segundo, dejarnos enseñar. Lo tercero, que es evidente, consecuencia de lo anterior, es ser humildes. En el Salmo 119, versículo, pasamos por favor, el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo estaba en el hospital ese día cuando Dios me reveló este versículo y los médicos habían dicho: su papá se muere, había pasado por 3 clases de cáncer, ¿verdad? Y cuando estaba en medio del dolor tratando de procesar ese fallecimiento y ese proceso que vivíamos de semanas con él, realmente duró 4 años todo el proceso. Dios me trae este versículo a mi vida, ¿verdad? Con ese amor que Él tiene, con esa dulzura que tiene. Y fíjate lo que dice el versículo, ¿no? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios me habló y me dijo: Jesús, sí, tú has tenido que pasar por esta prueba porque hay lecciones que yo te quiero enseñar que no las puedes aprender de otra manera. Y no sé si llegaste ahí. Hay lecciones en la vida humana profundas, espirituales, que solamente las aprendemos cuando pasamos por el sufrimiento y el dolor. No hay otra manera, ¿verdad? Hasta Jesús tuvo que transitar ese camino, ¿no? Dice Hebreos que tuvo que aprender obediencia sufriendo, y es un misterio profundo. El tema es, cuando llegamos a ese punto, si vamos a ser lo suficientemente humildes para aceptar que Dios trate mi vida en el sufrimiento para enseñarme lecciones y darme un crecimiento que de otra forma yo no puedo tener. Hay personas que se rebelan contra Dios y le cuestionan a Dios: ¿por qué se tiene que morir mi papá o mi mamá o quien sea? Es mío, no lo quiero soltar, no lo quiero dejar ir. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, trata con nosotros, ¿verdad? El orgulloso cree que lo sabe todo, que todo lo hace bien y no se deja enseñar ni corregir. ¿Te acuerdas de Salomón? Cuando hereda el trono, viene al Señor y le dice: bueno, hay una cosa en la que me tienes que ayudar. Soy joven, inexperto, he heredado toda una nación, todo un reino, un rey con mucha altura, y yo no sé cómo gobernar a este pueblo, ¿no? Y le pide a Dios, ¿qué le pide? Que le dé sabiduría. Dame entendimiento, enséñame, o sea, ¿cómo lo hago esto? Y Dios dice: porque me has pedido lo más importante, te voy a dar lo que no me has pedido. Y vas a tener riquezas, esplendor y gloria como ninguno antes de ti lo ha tenido. Santiago 1:5 dice: si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios, ¿no? Ahora, aquí no sabemos el salmista qué circunstancias adversas estaba atravesando, no lo sabemos, pero sí sacó una conclusión vital que nosotros tenemos que sacar. Aunque nadie quiere pasar por el dolor, te he dicho antes que es una escuela en la que nadie se quiere matricular, ni en la escuela del dolor, ni en la escuela del quebrantamiento, por la que pasó David 13 años. Nadie se quiere matricular ahí, pero lo que está cierto es que aquí el salmista entendió que el sufrimiento bien enfocado produce en mí 2 efectos positivos. El primero, me lleva a humillarme, y cuando me humillo por propia decisión, ¿qué hace Dios? Dios me exalta. Y lo segundo, me lleva a tener una actitud adecuada para ser enseñado. Hebreos dice que como somos hijos y somos discípulos, Dios nos disciplina. Y esa palabra a algunos les daña los oídos cuando la escuchan. Pero la disciplina simplemente es el amor verdadero de un padre, ¿no?, que quiere que el hijo aprenda que ciertas acciones en la vida traen ciertas consecuencias. Es la ley de la vida, es así, ¿verdad? Ciertas acciones traen ciertas consecuencias, sean buenas o sean malas. Si yo deliberadamente practico una conducta negativa, mala, va a traer ruina y daño a mi vida. Entonces, Dios trata con mi vida y me enseña, ¿no? Y trata conmigo eso para que aprenda en medio de las pruebas. ¿Te acuerdas lo que dice Pedro? Pero dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando sea el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos humillamos, es que le permitimos al Señor ese proceso de trato, de cambio de carácter y de crecimiento en nuestra vida. Y ahí
Dice Pedro, ahí aprendemos el cuidado de Dios, la providencia de Dios en todas nuestras necesidades para no vivir en ansiosa inquietud. ¿Vale? Así que, primer aspecto, vive como un discípulo. Segundo aspecto, déjate enseñar. Tercer aspecto, sé humilde. Y el cuarto, el Espíritu Santo nos enseña. Nehemías capítulo 9, versículo 20, estaba Nehemías recordando la historia del pueblo de Israel durante el peregrinaje en el desierto. ¿Y qué es lo que Nehemías enfatiza? Dice, tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Para enseñarles. El Espíritu de Dios se encarga de eso. Es el mejor profesor que tenemos en la vida espiritual, ¿verdad? Él es el que enseña a los discípulos de Dios, ¿no? Y quiero leer dos citas que tenéis aquí en la pantalla. Una dice, son palabras de Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y qué labor tan maravillosa hace el Espíritu Santo. Qué importante es que tú desarrolles una comunión diaria con el Espíritu Santo. Dice, Él nos enseña todas las cosas que Jesús nos ha dicho, Él nos recuerda las palabras de Jesús, Él nos guía a toda la verdad, Él nos hace saber las cosas que han de venir y Él toma de lo que es de Cristo y nos lo revela a nosotros como creyentes. Es decir, hace realidad la vida de Cristo en nosotros. Cuando yo vi estos 4 puntos, me daba cuenta de algo, ¿no? Cómo es el corazón de Dios como Padre, ¿no? Él sabe que necesitamos aprender, necesitamos atravesar procesos en la vida. Eso es parte indudable del crecimiento espiritual, ¿verdad? Necesitamos ser tratados por Dios. ¿Reconoces esto en tu vida? A veces nos quedamos en las circunstancias nada más, pero no vemos el trato de Dios. Dios está tratando con mi vida, Dios está tratando con mi matrimonio, Dios está tratando con mi familia, Dios está tratando con mis hijos, ¿verdad? Dios está tratando con la iglesia. Como iglesia hemos sido tratados en nuestra historia que veíamos en este congreso. Pero lo que me conmueve es la imagen que Oseas nos da de cómo nos trata Dios, ¿verdad? La imagen de Oseas, para que me puedan entender, es esta. Es el papá. Imagínate que aquí está un niño, ¿no? Y el papá va llevando al niño, ¿no? Pasito a pasito para que aprenda a caminar. Una imagen poderosa, una imagen tierna, ¿no? Lo vamos a leer. Dice, cuando Israel era un muchacho o un inmaduro, veamos así, ¿verdad? Yo lo amé. Lo amé. O sea, los tratos de Dios nacen del amor de Dios, ¿sí? Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, fíjate la reacción, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Esa es la imagen, ¿no? Tomado de las manos, de las manitas al niño y ayudándole a dar sus primeros pasos, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Te has enfadado con Dios? ¿Te has puesto bien bravo, bien enfurecido y no te has dado cuenta de que Él está contigo, de que Él te ama, pero tiene que tratar tu corazón, tiene que tratar tu vida, ¿verdad? No conoció, no se dio cuenta que yo le cuidaba, le amaba, con cuerdas humanas. Es poderosa esta imagen. Con cuerdas humanas, ¿no? Le atraje, con cuerdas de amor. Creo que en esta mañana el Espíritu Santo te está hablando, ¿verdad? Nos está hablando. Qué importante en nuestra vida es tener un espíritu enseñable, un espíritu que se deja tratar por Dios, ¿verdad? Alguien que tiene esa intimidad con el Señor para reconocer que Él nos ama mucho, por eso nos corrige. Que Él nos ha sacado del pecado para vivir una vida nueva, cuando nosotros éramos rebeldes y adorábamos a otros dioses, ¿verdad? Y que Él nos quiere enseñar a caminar, tomándonos de los brazos. Es tan paternal, ¿no? Dios está empeñado en enseñarte a caminar, a crecer, ¿no? A desarrollarte espiritualmente en diferentes procesos. Sin embargo, a veces nosotros no reconocemos ese amor tierno de Dios. No nos dejamos enseñar cuando estamos atravesando las dificultades, el dolor,
y reaccionamos mal a sus tratos. ¿Te acuerdas lo que dice Jeremías? Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como te he dicho al principio, hay lecciones en tu vida espiritual que solo las vas a aprender atravesando el dolor. Solamente ahí las vas a aprender, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener esa actitud. Señor, quiero vivir como un discípulo. Quiero dejarme enseñar. Quiero tener un corazón humilde, dúctil, ¿verdad? Blando para los tratos de Dios. Y no solamente eso, quiero tener una relación cercana a tu Santo Espíritu, para que realmente Él me pueda enseñar lo que tú ya has establecido, has dicho en tu palabra. Hay dos promesas en el libro de los Salmos que van en esta misma línea. El grupo de alabanza puede pasar aquí. Salmo 25, 4 y 5. Fijaros lo que pide aquí el salmista otra vez. En este caso es David. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Y el proceso de David, acuérdate, fue ser perseguido a muerte por un rey al cual era leal, por el cual él había dado su vida. Un sinsentido, una locura, ¿verdad? Permanente que duró, en el caso de David, posiblemente como 14 años. Pero ¿qué le pide a Dios en ese proceso? Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y el versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseña a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Y Moisés, que fue tan tratado por Dios también con ese pueblo, en el capítulo 90, versículo 12, fíjate lo que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, a vivir nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y el principio de la sabiduría, acuérdate, es la intimidad con Dios, es el temor de Dios. En la intimidad con Dios es donde yo voy a poder entender, encajar todos los tratos que Él tiene para mí. Quiero que cantemos una canción. Ahí donde estás, cierra tus ojos, ¿verdad? Y busca al Señor. Cómo Él está hablándote, cómo Él está tratando con tu vida, qué tipo de aflicciones o de dificultades o de dolor estás atravesando. Aleluya. Te has abierto a que Él te enseñe a través de eso. Estás con un corazón que quiere ser discípulo. Estás con una actitud de humillación delante de Él. Que tú puedas en esta mañana reconocer: Señor, no he conocido que tú estás tratando mi vida con estas circunstancias. Y me he estado resistiendo, me he estado rebelando contra ti. He estado echándote la culpa. He estado quizás resentido o resentida contigo. Y hoy quiero venir a pedirte perdón. Quiero reconocer que tú eres mi Padre, que con cuerdas de amor me has atraído, has usado las circunstancias adversas para atraerme a ti, para que me vuelva a ti, para que me rinda a ti, para que me entregue a ti. ¿Te acuerdas que eso fue lo que le pasó a Jacob? La amenaza de su hermano Esaú, que le había dicho que le iba a matar, cuando se acercó, le hizo de una vez por todas rendirse y renunciar a esa vida que había llevado antes y rendirse totalmente a los tratos de Dios. Quizás para ti este es el día. Hoy es el día donde el Señor te está llamando, ¿verdad?, a que le cojas al Señor de su mano y dejes que Él, aleluya, te transforme y te cambie. Que cambies el orgullo y la rebelión por la humildad. Y le digas: Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Quiero dejar de resistirme a lo que tú quieres hacer en mi vida, oh Dios. Y quiero tomarme de la mano para vivir ese proceso de cambio y de transformación que necesito tanto. Que necesito tanto. Yo quiero dejar este altar abierto, ¿verdad? Porque eso es lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, lo que estoy diciendo. Y sabes, hay momentos en nuestra vida donde tenemos que venir a Cristo y rendirnos de una vez por todas. Quizás saliste de tu país huyendo de situaciones que Dios estaba tratando contigo, dolorosas, difíciles. Pero aquí Dios se encuentra contigo. Aquí hoy el Señor viene a tu encuentro otra vez y te habla al corazón con ternura y con amor
ese amor que Él tiene. Hijo, hija, vuelve de nuevo. Vuelve otra vez. Aleluya. Aleluya. Gracias.